Bueno, mis hermanos, vamos a pasar al mensaje, la enseñanza del día de hoy. Y bueno, Dios me puso en el corazón como que el título, ¿verdad?, de esta reunión, hablar de siervo fiel. ¿Cuál es el título del día de hoy? Ok, pero si nosotros pudiéramos pensar, o muchas veces yo he pensado, le he preguntado a Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para que una iglesia crezca, trascienda, ¿verdad?, al pasar el tiempo? Y bueno, esta pregunta la tenía yo en mi corazón, y Dios me ha dado la oportunidad de conocer otras iglesias, de estar ahí y observar lo que pasa en esas iglesias, no solamente en Costa Rica, sino aún fuera de ellas, en otros países. Y algo Dios me mostró. Cuando yo veo una iglesia que está trascendiendo, que está creciendo, que está avanzando en el cumplimiento del propósito de Dios, de la gran comisión que Cristo nos ha dado, hay un factor común en todas esas iglesias que nos maravilla, ¿verdad?, desde todo lo que está pasando ahí. Y nosotros como cristianos, en el medio cristiano nosotros le llamamos avivamiento, ¿verdad? Aunque esa palabra casi no aparece en la Biblia, solo cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva, pero no está hablando de un avivamiento, pero se toma de esta palabra de que la gente, ¿verdad?, está avivada. Entonces, y entusiasmada en su primer amor, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, algo que yo he notado y que es el factor común en todas estas iglesias es la calidad de su gente. O sea, no hay iglesia que trascienda, que crezca, que pueda cumplir con la misión de Cristo si su gente, ¿verdad?, no está encendida, si su gente no está conectada al corazón de Dios y su propósito. Yo he visto, ¿verdad?, llegar gente que se desvive. Hay personas que me sorprende porque, al menos en México, hay hermanos que viajan casi 1 hora y media para llegar a la congregación donde están sirviendo, y llegan temprano. Hay personas, ¿verdad?, que me dicen, tengo que caminar, ¿verdad?, para tomar cierto autobús para venir a esta iglesia, porque por la hora y por la zona donde está no hay buses, y ellos caminan, ¿verdad?, o sea, varios kilómetros, y después de ahí toman el bus y los lleva y transbordan hacia la iglesia donde se están congregando. Entonces digo, wow, ¿verdad?, todo esto, ¿y por qué lo hacen, verdad? Y claro, dicen, no, porque yo amo al Señor, yo necesito, ¿verdad?, alimentarme. ¿Por qué lo hago? Porque yo sirvo ahí y yo quiero dar lo mejor de mí al Señor. Entonces, yo creo que para que una iglesia se desarrolle y crezca, debe de existir en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nosotros, un corazón de siervo, un corazón de siervo fiel, un corazón, ¿verdad?, que quiera realmente servir a Dios con todos los talentos, con todas las habilidades, y hasta sacrificar de sí por el Señor, hacer sacrificios, ¿verdad?, para la obra del Señor. Entonces, cuando yo pienso en esto, entonces es tan fundamental y tan importante lo que cada uno de ustedes hace cuando ministra, cuando sirve en sus diferentes ministerios. Y gracias a Dios no estamos muy lejos, ¿verdad?, de lograrlo. ¿Por qué? O sea, pastores que llegan, ¿verdad?, me recibieron muy bien en la entrada. Yo me siento muy en familia. La verdad que es un ambiente muy bonito.
qué carga, ¿verdad? La gente que trabaja ahí en la cafetería, porque hasta eso me han comentado, ¿verdad? Entonces, esto de tener ese corazón para las cosas de Dios, no lo vamos a obtener orando. Y quiero explicarlo, porque yo puedo decir: Señor, dame un corazón fiel y de siervo. Sino que esto se desarrolla. Esto se va adquiriendo, ¿verdad? Cuando uno dispone su corazón y empieza en lo práctico a desarrollarlo. Yo oro, Señor, que levanta gente con un corazón fiel, con un corazón de siervo, con un corazón que realmente ame tu obra, que ame esta iglesia. Y sí, yo oro, pero también dice Dios: pero tienes que hacer algo, ¿verdad? Hablar de esto para que ellos entiendan, hablar mi palabra y que ellos puedan entender qué es esto, qué es tener un corazón fiel, un corazón de siervo. Entonces, por eso es que hoy, bueno, en esta primera parte vamos a ver, ¿verdad?, la definición de un siervo fiel. O sea, ¿qué es un siervo fiel? Porque cuando usted escucha esta frase, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo que se le está viniendo a la mente? Entonces vamos a definirlo para que entonces podamos entender a qué nos ha llamado el Señor. Y en la segunda parte vamos a ver cómo nosotros podemos desarrollar ese corazón fiel al Señor. Entonces, ese corazón de siervo fiel para el Señor. Entonces, vamos a ver como número uno, ¿verdad?, la definición de un siervo fiel. Entonces, ¿qué significa ser un siervo fiel? Bueno, es una persona confiable y responsable. Cuando hablamos de fidelidad de un siervo fiel, es que está cumpliendo con las tareas que se le ha asignado. Cada una de sus responsabilidades, ¿verdad?, las está cumpliendo cabalmente. Y no importa que sea una tarea pequeña o sea una tarea grande, un siervo fiel es una persona responsable y que está haciendo lo que se le está pidiendo. Entonces, cada una de sus tareas, a veces decimos: no, pues es que Dios no me usa. Pero si estás recibiendo a la gente, si estás preparando la comida para la cafetería, Dios ahí te está usando. Y no importa, ¿verdad?, cuál sea mi tarea, yo debo de asumirla con responsabilidad. Y eso es el perfil de una persona fiel. Claro, para saber cuál es un siervo que no es fiel, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Es irresponsable, no se le puede confiar nada, porque dice: no, yo no le puedo confiar a esta persona porque siempre anda fallando, siempre me pone un pretexto, siempre anda con una excusa. ¿Cómo voy a delegarle algo? Lucas 16:10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Y este es un principio que uno como líder maneja, como pastor. Si esa persona es fiel viniendo temprano y en un servicio, ¿verdad?, mínimo, en una tarea, y está cumpliendo, en una tarea mínima, claro que estamos viendo fidelidad y se le puede delegar algo más grande, una responsabilidad mayor. Dice: pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, si en lo poco, ¿verdad?, dice, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces empieza desde lo más pequeño. El siervo fiel empieza a ver, se ve, ¿verdad?, cuando es responsable en las cosas pequeñas. Que es una persona que realmente no importa que sea: yo lo hago, pastor, yo voy a servir en esto. Entonces, esto es un siervo fiel. Bueno, parte de los rasgos de un siervo fiel es una persona confiable y responsable. Segundo, que es una persona obediente. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue las instrucciones de Dios, ¿verdad? E incluso, ¿verdad?, cuando no las entiende, ¿verdad? Dios nos llama a hacer algo, es que yo no entiendo totalmente por qué estoy sirviendo a Dios, pero bueno, yo voy a obedecer. Entonces, pero
si nosotros decimos, sí, yo soy infiel, yo soy muy obediente a Dios, por ende uno tiene que ser también obediente a nuestros líderes espirituales. En este caso estoy hablando del líder de ministerio de ustedes. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? A veces se da el caso que si es muy joven que yo no le respeto ni le honro la investidura que tiene, porque para mí es una inexperta y no debe ser así, porque el corazón fiel es un corazón obediente que va a respetar, que va a honrar y va a obedecer la autoridad o el liderazgo espiritual que se les asigna. Hebreos 13:17 dice así: obedezcan a sus líderes espirituales. Vean que es un mandato, ¿verdad? Dice, y hagan lo que ellos dicen. A veces decimos, no, es que yo no estoy de acuerdo y entonces me voy a salir del grupo, entonces ya no voy a hacerlo, ¿verdad? El corazón de un siervo fiel que el Señor pide en nosotros es que obedezcamos a nuestros líderes espirituales y hacer lo que ellos dicen. Dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, ellos son responsables de sacar adelante las tareas que se asignan. O sea, hay un liderazgo espiritual que tiene que ver con las almas. Por ejemplo, un líder de célula que tiene a su cargo personas, tiene que ser responsable en llegar y cuidar, ¿verdad? Entonces, cada líder tiene una responsabilidad en cuanto a llevar un ministerio y tiene que rendir cuentas de eso. Imagínense por un momento un domingo a las 4 de la tarde y no están las sillas puestas. No, es que no estábamos de acuerdo, es que las acomodamos y nosotros queríamos de esta manera. Alguien tiene que rendir cuentas. Y muchas de las veces, disculpe esto, pero muchas veces no nos gusta rendir cuentas. Pero ¿por qué no estás? No. Y se les pregunta o X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Que esto mismo va a hacer que el servicio a Dios se haga con dolor, en otras con enojo. Entonces ahí es donde empiezan, ¿verdad? A verse esos rasgos, esas asperezas, ¿verdad? En la relación unos con otros. Entonces dice que esta obediencia y hacer lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Va a dar un motivo para que todos podamos servir con alegría y mayormente para el liderazgo. Entonces el siervo obediente va a seguir esas directrices. Si yo me someto a Dios, también por ende Dios pone las autoridades, asigna a personas, llama a personas, elige personas para que lideren. Ahora, si en algún momento dices, yo también quisiera ser líder, sé fiel en lo poco, sé responsable en lo poco, y entonces vas a ser confiable. Entonces Dios mismo te va a promover. Dios mismo, ¿verdad?, nos hará saber, nos mostrará a nosotros como pastores que esta persona es confiable. ¿Por qué? Porque es responsable y entonces puede estar al frente de. Entonces un siervo fiel, ¿verdad?, es una persona confiable, responsable, obediente, pero también es diligente y procura la excelencia. Es diligente y procura la excelencia. O sea, esta persona, ¿verdad?, trabaja arduamente, es diligente, que hace las cosas con entusiasmo y siempre va a hacer lo mejor posible de sí para la gloria de Dios. Es que no me ven, bueno, entonces lo voy a hacer ahí más o menos. Dios busca en cada uno de nuestros servicios la excelencia. Él sabe el potencial que cada uno de nosotros tiene. Pero uno tiene que ser diligente, tiene que realmente ser una persona, ¿verdad?, que está viendo que las cosas se hagan bien, no solamente que se hagan,
Porque una persona, bueno, yo voy a poner estos ejemplos solo de Ujieres y no quiere decir que yo esté atacando a los Ujieres, ¿verdad? Pero son los ejemplos que ahorita se me vienen a la mente. La verdad es que nosotros vemos que los Ujieres, ¿verdad?, están cada semana, ¿verdad?, ponchados, ¿verdad?, y siempre haciendo bien las cosas. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Es como dicen, le toca poner las sillas, y nomás las pone así todas, y no las pone ordenadas, y ya son las 4. O sea, no, pero lo hice. O el maestro de escuela dominical, tu clase, sí, y a la mera hora, sacándose, ¿verdad?, de la manga un versículo, y el versículo de siempre, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo. O volverle a hablar de las 100 ovejas, ¿verdad?, de la oveja perdida, o del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, pero nada más así, de la manga nos sacamos. No, pero ya di la clase, pero no hubo preparación, no hubo diligencia en cómo yo me estoy preparando y me estoy capacitando para ministrar a la gente. Para mí diligentemente es agarrar, ¿verdad?, y subirnos al grupo, vamos a tocar, que Dios nos diga, sin ensayar, sin probar audio. Y sabe que eso sería un caos. Si aún así a veces pasan situaciones, pero uno tiene que ser diligente y tratar de que las cosas sean con excelencia. Vea lo que dice Proverbios 22-29. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Ahora pregunto, ¿a quién nosotros servimos? Ahora usted se pregunta, ¿por qué esa persona no sirve? ¿O no está involucrada? ¿O por qué ya no está en ese liderazgo? Porque a veces el trabajo, ¿verdad?, que está haciendo, no lo está haciendo con excelencia, no lo está haciendo para el Señor. Y nosotros realmente servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y de esa manera Dios se merece que le sirvamos con excelencia, no con lo que me queda, porque a veces si me sobra tiempo lo hago, si tengo esto lo hago. No, Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor de nosotros. Y si en algún momento usted se siente tan cansado que no puede dar lo mejor, puede venir y hablar con uno y le damos un break. Pero no un tiempo como unos que ya llevan 5 años que me pidieron tiempo y no han vuelto. No, un tiempo en el cual tú te vas a poner como a ayunar y a orar, concentrarte en estar buscando a Dios a través de la palabra, orando y diciendo, Señor, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué perdí ese entusiasmo para servirte? Y entonces volver a retomar eso y avivar el fuego del don que está dentro de nosotros, ese llamado, ese servicio que Dios nos delegó en nuestras manos. Entonces nosotros debemos de buscar la excelencia en el servicio. ¿Por qué? Porque servimos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solamente hay que servirlo con excelencia, sino con entusiasmo. Colosenses 3:23-24 dice: trabajen de buena gana. ¿En qué? En todo lo que hagan. Aquí nos está hablando de un servicio a Dios, no del servicio que hacemos a la gente, porque a veces uno confunde eso, ¿verdad? Si yo estoy sirviendo a Cristo, estoy sirviendo a Dios. Entonces dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia, y que el amo a quien sirven es Cristo. Es Cristo al que nosotros servimos. Él se merece lo mejor de nosotros. Él dio lo mejor de sí a todos nosotros. Nosotros como ofrenda de gratitud, no porque sea algo voluntario lo voy a hacer como yo quiera. Dios se merece ese tipo de servicio, ¿no, verdad? Entonces un siervo fiel es alguien diligente y que procura servir con excelencia. Ahora, la excelencia nosotros lo tomamos como un valor. A mí, como me gustaría tener la voz de Marcos Witt o de Luis Miguel, por decir algo, ¿verdad? Tal vez mi voz no es tan armoniosa, tan fina, tan nítida como la de ellos, pero yo me esfuerzo por hacer lo mejor que tengo. Si usted dice, tal vez yo no soy la mejor en esta área, en la otra, bueno, si tú estás esforzándote al máximo por servir a Dios,
estás haciéndolo con excelencia. Estás haciéndolo con excelencia. Cuando tú mismo te das cuenta, sabes que hoy fallé, yo siento que no hice lo mejor de mí, eso te tiene que motivar a que la próxima vez voy a hacer esto. Entonces, sí necesitamos ver que nosotros servimos a Cristo y Él se merece la excelencia. También un siervo fiel es alguien que camina en humildad. Entonces, el siervo fiel es una persona confiable, responsable, obediente, es diligente, procura la excelencia, pero también es una persona que camina en humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce que todo lo que tiene y todo lo que hace proviene de Dios. O sea, es una persona que sabe, que tiene bien, más bien, los pies en la tierra, o sea, en el piso. Hay personas, ¿verdad?, que cuando no sirven al Señor tienen una actitud tan humilde que uno los llama al servicio, pero ya una vez que están en el servicio o en un liderazgo, pierden la cabeza y se les sube la fama a la cabeza, y entonces en lugar de tener una mente de siervo, empiezan a tener una mente de artista, ¿verdad? Vean, yo soy el líder, yo soy esto, y entonces el ego se eleva por las nubes de esa persona. Y a veces, ¿verdad?, hemos encontrado hasta en las tareas que dicen, pero ¿por qué, digamos, en la cocina sucede esto? Que se quieren, ¿verdad?, subir por encima de todos. O ¿por qué no quieres, si es un servicio así? A veces se quieren subir tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos de vista el suelo y no estamos caminando en humildad. Tengo yo que recordar que si yo estoy aquí es por Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha llamado y para mí es un privilegio el servicio. Y a veces el servicio lo vemos como una carga, como un favor a Dios, y no lo vemos, ¿verdad?, como un privilegio. Y cuando tú lo ves como un privilegio, estás teniendo un corazón humilde. Señor, no soy digno de que tú me uses, de que tú, ¿verdad?, me llames al ministerio o que haga esta tarea para tu iglesia, pero aún así la haré con amor. Muy diferente a decir, no, es que aquí si me voy, ¿verdad?, esto se cae, ¿verdad?, se derrumba. Entonces es muy diferente. Primera de Pedro 5:6 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Esta es una promesa para aquellos que aspiran a servir más de lo que están haciendo o aspiran a un liderazgo mayor. Humillarnos ante la mano poderosa de Dios y Él te va a promover. Al menos en la iglesia no me ha pasado, pero platicando con amigos pastores, de pronto digamos que asigné a Claudio como copastor de la iglesia. ¿Saben qué? A veces ellos empiezan a hacer su propio mundo, su propia iglesia dentro de la misma iglesia. Y entonces dicen, no, es que ya el pastor no predica bien, yo predico mejor. Y vieran que yo soy más bueno que el pastor, ¿verdad? ¿Dónde está el amor del pastor? No, vengan. Y hace poco, ¿verdad?, uno de nuestros amigos pastores, pues le pasó eso, que estas personas querían el puesto del pastor, querían ser llamados. Ahora, este llamado que al menos yo tengo, no dependen de hombres, sino de Dios. No depende de mis capacidades, sino de la gracia de Dios. Yo no estoy aquí porque sea el más carga, hay mejores, pero todo depende de Dios. Y si usted está haciendo algo, está humillándose ante la mano poderosa del Señor, Dios a su debido tiempo dice, te va a poner ahí. Si, por ejemplo, rápidamente, ¿verdad?, yo recibí el llamado de ser pastor a los 17 años. Y yo veía que pasaban los años, porque yo pensé que al recibir ese llamado, ya dentro de un año ya iba a estar yo ejerciendo el pastorado o me iban a llamar, y no.
Tuvieron que pasar 13 años para que recibiera esa invitación. Ahora, ¿qué quiere decir? A su debido tiempo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en Ezequiel, que Dios todo lo hizo bueno y hermoso en su tiempo. A veces queremos precipitar las cosas como Abraham, y más bien causamos un mal para nosotros mismos. Dios le había dado una promesa a Abraham de tener un hijo. Él ya siendo viejo de edad y su esposa estéril, y Dios le dice: yo te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a ser una gran descendencia. Ya, si puedes ver las estrellas, así será de grande tu descendencia. Si puedes contar cada grano de arena, así será como la arena del mar. Yo lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que pasó? Sara se precipitó, se quiso adelantar. No, cuando el hijo, pues ya lo intentamos en esas noches de avivamiento y no pasa nada, no quedó embarazada. Y entonces dicen: mejor allégate, ¿verdad?, versión Reina Valera, a mi sierva Agar. Y tuvieron a Ismael, pero Ismael no era la promesa de Dios. Podemos hacer cosas como ese copastor que ahora se está llevando a la gente de esa iglesia y está abriendo su propia iglesia en la misma cuadra, a los 100 metros, en la misma calle, a los 100 metros, a la gente, y se pone afuera para estarles invitando. No, terrible eso, ¿verdad? Si usted va a hacer eso, no haga eso, ¿verdad? No haga el papel ahí de estar queriendo. Pero ¿qué nos dice el corazón? O sea, ellos tienen un corazón, ¿verdad?, nada humilde, pero ellos se adelantaron el tiempo y no les está yendo bien. Y no les está yendo bien. Entonces, si nos humillamos ante el poder de Dios, Él a su debido tiempo nos levantará con honor. Usted está sirviendo a Dios, no espere el reconocimiento de la gente. Dios le va a dar su honor. Él la va a reconocer y sabe todo lo que usted hace. A veces nosotros no vemos la mano de Dios sobre nuestra vida precisamente por nuestra soberbia y por nuestro ego. Y a veces nosotros creemos que todo gira a nuestro alrededor, y es ahí donde ya nosotros perdemos el piso. Y ser un siervo fiel implica servir a otros con humildad. Es eso, con humildad. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice: no sean egoístas. ¿Qué es un egoísta? Ego viene de la palabra griega que es yo. O sea, una persona que solamente se mira en él, sus beneficios. Si esto me conviene, lo hago. Si no, no. Si esto me va a traer un beneficio, entonces me comprometo, me sacrificaré, ¿verdad?, por ello. Pero pensando en uno, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Vea el concepto de humildad. ¿Yo cómo debo de considerar a los demás? ¿Qué? Mejores. Si nosotros pensamos así, entonces caminaremos en humildad. Cuando yo hago lo contrario, que me creo mejor que todos, entonces viene el ego, ¿verdad? Se sube el ego. Dice: no se ocupen solo de sus propios intereses. El servicio no es por nuestro propio interés, sino también procuren interesarse en los demás. Es para el beneficio de los demás. Y esto Cristo nos lo enseñó. ¿Dónde? En la cruz. O sea, mientras estaba en la cruz, con tanto dolor, clavado ahí, sangre fluía, salía de su cuerpo. Él respiraba, ¿verdad?, como podía, con dificultad. Y en lugar de pensar en él, porque hasta un ladrón le dijo: ¿por qué no te salvas a ti mismo y a nosotros? Y cuando oímos lo que sale de sus labios, ahí podemos ver que él no pensaba en él, ni siquiera estando en la cruz. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa, ¿verdad?, como en las películas, yo me imagino, ¿verdad?, con las películas, ahí está, con tanto dolor, y después, caray, bueno, Juan, ¿verdad?, ahí a tu madre, porque tal vez pensó que su mamá iba a quedar sola, desprotegida. Entonces la delega a su discípulo Juan. Ahí estaba él pensando en su dolor, en su sufrimiento.
No, estaba pensando en el bien de los demás, que su mamá, María, estuviera bien, que alguien velara por ella, que le cuidara como un hijo, y quien como uno de sus discípulos más amados, que era Juan. Entonces Jesús, aún estando en su dolor, aún en esa cruz, siendo sacrificado, no pensaba en él, sino en el ¿qué? Beneficio de los demás. Y de hecho, él sufrió la cruz, dice Pablo, con gozo. ¿Por qué? Por los beneficios que íbamos a tener todos nosotros de tener la vida eterna. Entonces, un siervo fiel camina en humildad. También es una persona leal. A veces confundimos fiel con leal, pero leal quiere decir que es honrado, que es recto en lo que hace, transparente y perseverante. Es una persona leal, que es honrado y recto. ¿Qué quiere decir? Leal quiere decir que nosotros debemos ser honestos con nuestra vida, dentro y fuera de la iglesia. No puede ser que nosotros sirvamos a Dios, seamos unos en la iglesia y no seamos rectos, santos de la misma manera en la iglesia como fuera de ella. El testimonio es muy importante. Permanecer fiel al Señor, aunque vengan dificultades, aún en medio de la dificultad, hay muchas personas que no son leales y perseverantes. Entonces, mantenerse fiel, leal, ¿verdad? Significa mantenerse fiel a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Porque cuando todo nos da bien, somos tan fieles, ¿verdad? Somos tan leales, perseverantes en las cosas de Dios. Pero cuando empiezan a ir las cosas mal, lo primero que quitamos son las cosas de Dios. Y ese es un factor común que yo he notado. Usted debe saber, ¿verdad?, que dentro del ministerio las dificultades son el pan de cada día. Siempre hay situaciones que nosotros enfrentamos en el ministerio, pero estas se deben de manejar, ¿verdad?, con mucha sabiduría y en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas imperfectas como nosotros, tan pecadoras como nosotros también. Y entonces, en un mundo imperfecto, ¿por qué quieres que todo sea perfecto? Si no nos hemos dado cuenta, aquí en la tierra no es el cielo. En el cielo sí todo va a ser perfecto, todo va a ser bonito. Allá nos vamos a llevar bien, no va a haber chisme, no va a haber murmuraciones, ¿verdad? Todo va a ser bonito. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado allá. Pero aquí sí hay pecado. Y de una u otra manera, Satanás va a meter pensamientos en nuestra mente, va a estar pulsando, ¿verdad?, en nuestro orgullo. Vea lo que te hicieron, te humillaron, y entonces ahora tú no hagas esto. Y entonces va a querer, ¿verdad?, tentarnos y dividirnos, y que haya divisiones, que haya disensiones, peleas, envidias y todo lo que dice Gálatas. Esas obras de la carne, eso es lo que provoca. ¿Por qué? Porque no somos perfectos nosotros. Sin embargo, vean lo que dice Apocalipsis. Cuando nosotros enfrentemos situaciones difíciles, dice: no tengan miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo me quedaría con la primera frase y uniría la última: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A veces dicen: es que no quiero meterme a servir, porque ese concepto Satanás mete en la mente de la persona. No quiero servir porque siempre hay problemas. Pues sí, pero no tengas miedo de sufrir. Sé fiel hasta la muerte, y Dios, ¿qué?, nos recompensará. Dios, ¿verdad?, nos honrará. Entonces hay que perseverar siendo fieles al Señor,
manteniendo nuestra fe fuerte. No por eso dejamos de ser cristianos ni la otra persona. Y tenemos que tener fe en cuanto al llamado y la visión que Dios nos ha dado. Y para finalizar, este pasaje de Hebreos 12, 1 al 2 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Yo quisiera hablar más de esto, pero no vamos a tener tiempo, ¿verdad? Dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, ahí está este pasaje, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ahí se pueden pasar a trazar al versículo 1. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud, testigos de la fe. Este pasaje, esta frase, ¿verdad?, nos recuerda que nosotros no estamos solos en esta carrera. Cuando queremos servir a Dios, cuando queremos cumplir su propósito, no estamos solos. Hay más gente que está a nuestro lado. Hay personas que han perseverado por muchos años sirviendo a Dios. Entonces podemos inspirarnos en ellos, podemos ir a ellos y decirnos: ¿cómo yo puedo seguir adelante? A veces se desaniman y se aíslan. Busca personas de la misma fe, gente que ya lleva muchos años perseverando en el servicio al Señor, y pregúntales e inspírate en su fe. Tenemos que buscar apoyo. Cuando te sientas desanimado, dejarlo todo, apóyate en tu equipo ministerial, apóyate, habla con tu líder ministerial y abre tu corazón. Comparte, ¿verdad?, tus luchas, comparte qué es lo que no te gusta, trata de hablarlo, porque muchas veces la gente se lo queda y no lo expresa, y cuando vemos ya no está. ¿Por qué? No sé, se enojó, pero no sabemos las razones. Y cuando tú hables, entonces escuchas el testimonio de ellos y sigue perseverando. Dice, habla la metáfora, ¿verdad?, de que la vida es una carrera, y es así. La vida cristiana viene siendo como una maratón, ¿verdad?, que dice que debemos de quitarnos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Cuando yo estoy sintiendo el dejar el ministerio y no perseverar, el que dice: no, de seguro no soy la persona que Dios quiera utilizar para esto, no soy para esto. Usted tiene que hacerse una autoevaluación honesta sobre lo que está frenando tu vida, lo que está deteniendo que no continúes la carrera. ¿Qué es lo que te está distrayendo? ¿Qué hábitos negativos te piden avanzar? Uno tiene que hacer una autoevaluación y dice: hay que dejarlo atrás. Hay que ser honestos con Dios. Cuando tú estás fallando a Dios, cuando hay pecado en tu vida, te va a quitar el pecado la inspiración de servir a Dios. Cuando tu corazón está siendo contaminado, entonces lo que va a hacer es hacerte ver hacia ti mismo, y eso te va a frenar a que usted no continúe la carrera, se desanime y abandone. Y dice ahí: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dios a cada uno de ustedes les ha dado un llamado, y para esto, mis hermanos, necesita un esfuerzo, una constancia en nosotros.
para alcanzar lo que Dios en la meta, ¿verdad?, que ha establecido, para nosotros. Entonces, como ministerios, nosotros tenemos que ponernos metas para alcanzar. Si no hay metas, entonces no hay por qué correr. No hay una razón para cual, ¿verdad?, alcanzar. Y a veces los ministerios, ¿verdad?, se ahogan, se apagan por falta de esas metas. También pueden ser metas espirituales, y nosotros tenemos que estar trabajando en ello. Y cada meta que vamos a alcanzar también la vamos a celebrar. Tenemos que celebrarla. Si nosotros nos estamos imaginando, una vez hice una pregunta a los líderes: ¿cómo tú te imaginas tu ministerio? Y cuando me respondió X persona, yo dije: yo creo que no estamos conectados. Si a mí me pregunta cómo yo veo el ministerio de música, yo lo veo con más gente, con un coro ahí grande, con un director de alabanza, con un guitarrista, pero que no hemos tocado rock, ¿verdad?, cristiano, porque falta guitarra, pero yo lo veo así, y yo aquí recibiendo. Yo no me veo ahí todavía cantando todo esto. Estoy haciendo ahorita por necesidad, mientras preparamos gente, pero yo lo veo así, con un gran equipo, con la acústica acá bonita, ¿verdad? Y no solo un grupo, sino veo como 2 o 3, y que vamos a estar bendiciendo a otras iglesias. No les voy a prestar un músico, les voy a prestar toda una banda a ese hermano, a ese pastor que está iniciando una obra en Nicoya, ahorita que viene el aniversario de Tucurrica, enviar gente. ¿Cómo veo al liderazgo? No lo veo solamente aquí recibiendo charlitas, ¿verdad?, sino plantando una iglesia en Cartago, plantando una iglesia allá en Acerrí, plantando una iglesia en Ciudad Colón. Así yo estoy viendo. Esa es la manera en que yo veo mi iglesia, que son ustedes. Mi iglesia, o la iglesia que Dios me ha dado como pastora, yo la estoy viendo así. Y cuando yo pregunté esto, yo veo un ministerio de niños, ¿verdad?, rajado, que la gente va a venir: oiga, ¿cómo están? ¿Qué programas están dando? ¿Qué le están dando a estos niños que vienen y vienen? Y los vemos, ¿verdad?, bien conectados con la fe y con el Señor, dando seminarios, y de ahí maestros enviándoles esas nuevas obras. Así es como yo lo veo. No solamente estoy viendo aquí un poquito, uno más. No. Entonces, mi mirada tiene que estar fija en esa meta. Y para eso hay que correr, hay que trabajar. Pero cuando veamos un músico más, no importa que sea un paso pequeño, eso cuenta, eso suma. Otro líder más, otro más en el equipo de jóvenes, otro más, ¿verdad?, en mujeres. Ya no hay 2 o 3 equipos, sino ya son muchos equipos que se van a pelear por querer servir un domingo, ¿verdad? Entonces cada paso cuenta, y la perseverancia se va a construir al pasar el tiempo, con tiempo. Pero algo muy importante también que dice, versículo 2: esto lo hacemos al fijar ¿qué? La mirada en Jesús. Jesús es nuestro modelo perfecto de perseverancia. Cuando usted se sienta desanimado y usted está corriendo y dice: no puedo más, estoy muy cansado, entonces vea el modelo perfecto de perseverancia que hay en Jesús, que a pesar de las dificultades, Él mantuvo ¿qué? El enfoque en el gozo que esperaba en nosotros. Entonces nosotros sí necesitamos enfocarnos en Jesús. Y para enfocarme en Jesús, ¿sabes qué necesito? Leer la palabra, estudiar, no leerla, perdón, estudiar la palabra de Dios, para entender la obra de Cristo, cómo era Jesús, cómo Él veía, sentía, qué es lo que Él hacía. Yo necesito, para fijar mi mirada en Jesús, leer la palabra y también orar mucho. Que cuando ahorita viene una semana de oración, nosotros tenemos que desear esos tiempos. Si yo estoy mirando a Jesús, entonces no me voy a desanimar.
Mientras los discípulos andaban con Jesús y miraban a Jesús, hacían cosas poderosas. Vayan y prediquen mi palabra y pongan las manos en los enfermos. Sí, Jesús nos está mandando. Y ahí está Jesús. Si había un endemoniado, no importa, no nos va a pasar nada. ¿Qué tenemos a Jesús? Y ellos tenían la mirada fija en Jesús. ¿Qué pasó cuando Pedro empezó a caminar en el mar? ¿Por qué empezó a caminar en el mar? Porque estaba viendo a Jesús. Estaba mirándolo fijamente a él. Pero cuando él empezó a ver las aguas turbulentas y desvió su mirada de Jesús, ¿verdad?, tuvo temor. Y el temor, ¿verdad?, apagó su fe. Así como cuando apagamos la luz, ¡tuc!, y se apagó su fe y cayó. Y entonces Jesús lo levanta y ¿qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Pero ¿en dónde empezó la duda? ¿Por qué vino la duda? Dejó de ver a Cristo. ¿Por qué dejamos el ministerio? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué tanta cosa? Dejamos de ver a Cristo. Dejamos de ver a Cristo. Tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. Al buscar a Jesús tendremos la fuerza y la motivación para seguir adelante, mis hermanos, aún incluso en los momentos más difíciles. Yo, como les he dicho en otras veces, yo he estado a punto de renunciar muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno lee la palabra, cuando uno ora, se me quitan las ganas, ¿verdad? Digo, hay que perseverar y recordar, mis hermanos, el gozo de la meta. Dice ahí, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Sí, verdad? Hasta ahí termina, ¿sí, verdad? Entonces Jesús soportó la cruz por el gozo que le esperaba. No es estar sentado a la diestra del Padre, sino nuestra salvación. Y como añadidura, pues sentarse a la diestra de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que mantener en nuestra mente las promesas que Dios nos ha dado. Dios te ha prometido algo. Tú has recibido promesas de Dios. Tú has recibido un propósito de Dios. Mantén en tu mente esas promesas de Dios y reflexiona sobre el gozo, la alegría, la satisfacción que va a traer el serle fiel, para que entonces nuestro servicio, ¿verdad?, pueda ser trascendente y podamos crecer como iglesia. Porque si no desarrollamos este corazón de siervos fieles, no vamos a poder trascender ni crecer. Y esta es la definición, ¿verdad?, de lo que es un siervo fiel.